Y voy a empezar a compartir pantalla. El ejemplo que vamos a estar solucionando el día de hoy es el ejemplo número 2, que es el de taladro, un viejo conocido nuestro del cuatrimestre pasado. Vamos a recordar un poquito cuál es la secuencia en este caso. Tenemos un taladro que tiene dos pistones doble efecto, un pistón A que sirve de prensa y un pistón B que sirve para desplazar la herramienta. Al momento que uno presiona el botón de inicio, va a salir A, prensa la pieza, ya que está prensada la pieza, sale B, taladra la pieza, regresa de haber hecho el taladrado y finalmente la pieza se libera, regresa A. La secuencia entonces queda, la ecuación queda, sale A, sale B, regresa B y regresa A. A más, B menos, A menos. Vamos a tener a disposición 4 sensores y el botón. El pistón A tendría el sensor A0 de inicio de carrera y A1 de final de carrera, mientras que el pistón B tendría el sensor B0 de inicio de carrera y el sensor B1 de final de carrera, de manera que A0 detecta cuando la prensa está abierta, A1 detecta cuando la prensa ya está cerrada, B0 cuando el taladro está arriba y B1 cuando el taladro está abajo. El diagrama espacio-fase quedaría de la siguiente manera. Ahí lo ven. Presionamos el botón de Start y el sensor A0. Aquí lo que hay que garantizar es que el pistón A esté adentro. No es necesario revisar si el pistón B está adentro, no nos lo está pidiendo. Nada más vamos a revisar que el pistón A esté adentro y eso lo hacemos por medio del sensor A0. Entonces presionamos Start y A0 van a hacer salir el pistón A. Al momento que sale A, se va a activar la señal A1 y es esa señal A1 la que inicia el movimiento o activa el siguiente movimiento que es salida de B. Sale B y al salir B se activa B1, lo cual activa el siguiente movimiento en la secuencia que es el regreso de B. Al regresar B, el sensor que se activa es B0 y es precisamente ese sensor el que activa el último movimiento de la secuencia que es el regreso de A. Entonces, en resumidas cuentas, el Start y A0 activan A más, A1 activa a B más, B1 termina activando a B menos y finalmente B0 va a activar a menos. Ahí queda nuestro diagrama espacio-fase. Preguntas con el planteamiento del problema. ¿Alguna duda aquí con la ecuación de movimiento con el espacio-fase? Preguntas, por favor, mientras están copiando allí el espacio-fase. Nos vamos a ir un poquito rápido, entonces les pido algo de velocidad ahí con la parte de estar copiando. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, mientras van por ahí copiando, vamos avanzándole. Consideraciones previas en el problema. ¿Quién me dice cuántas entradas y cuántas salidas y cuáles tenemos en el problema?
¿Serían igual 4 entradas y 4 salidas? Ya aquí agregamos un sensor Me encuentro que en sería el sensor, sí, cierto. Me faltó el Star. Sí. Son serían 5, ¿verdad? Sí, a diferencia del ejercicio pasado donde teníamos solo 3 sensores, aquí se agrega un cuarto sensor que es el B0. En el ejercicio pasado no teníamos B0, aquí sí tenemos B0. Entonces, en total tenemos 5 entradas, que son los 4 sensores más el botón, y las mismas 4 salidas del ejercicio pasado, que son las 4 solenoides. ¿Ok? Entonces, las consideraciones quedan de la siguiente manera. Tenemos 5 entradas, 4 salidas. Los sensores son de tipo normalmente abierto PNP, eso prácticamente es igual que el ejercicio pasado. Tenemos 2 electroválvulas de tipo 4-2 biestable, eso también es igual que en el ejercicio pasado. Y no existen restricciones de tiempo ni de frecuencia de repetición, al igual que en el ejercicio pasado. Entonces, aquí lo único que cambió básicamente fue que se agrega el sensor B0 como entrada. Por eso tenemos 5 entradas y 4 salidas. ¿Alguna pregunta aquí con las consideraciones? Bueno, entonces, si no hay preguntas, continuamos con el siguiente paso, que es la tabla de asignaciones. El único cambio que tenemos aquí en la tabla de asignaciones con respecto al anterior es precisamente el sensor B0. Bueno, son 2 cambios. En primer lugar, pues se agrega el sensor B0. Y segundo lugar, como se agrega el sensor B0, las direcciones de B0 y B1 ya cambiaron. Anteriormente la dirección de B1 era la 3, la EB03. Ahora B1 pasa a ser la dirección EB04 y el B0 es el que se queda con la dirección de EB03. De ahí en fuera, todo lo demás es igual. La dirección 0 es el start, la 1 es el A0, etcétera, etcétera. Las salidas también quedan con las mismas direcciones. Solenoide A más, dirección 00, solenoide A menos, AB01, etcétera, etcétera. Lo único que cambió fue básicamente estos 2 renglones. Les pido que anoten por ahí la tabla porque eso va a ser de utilidad al momento de que estemos leyendo el programa. Si tenemos en papel por ahí la tabla, pues vamos a poderla consultar más rápido y ver las direcciones, ¿no? Preguntas aquí con la tabla de asignación. Les doy allí un minutito para que copien rápidamente la tabla. ¿Preguntas con la tabla? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede muy claro? No sé. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? Profe, y ahí en ese caso del sensor B0 y B1, no podría ser al revés, o sea, que B1 se quede con la 3 y que B0 se quede en la 4, o sea, tienen que ir acomodado como 0 y 1. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. No puede ser como ustedes gusten. En realidad aquí yo pudiéramos haber dejado sin problema el B1 aquí con la dirección 3 y a B0 lo podemos poner con la 4. Recuerden que aquí ustedes deciden la tabla, o sea, literalmente ustedes escogen la dirección que quieren para cada elemento. Aquí no hay nada como establecido. Lo único con lo que hay que tener cuidado es que al momento de que nosotros conectemos físicamente el PLC, coincidan las direcciones con los elementos que estamos conectando. Por ejemplo, acá en el FluidSim, se fijan acá en el FluidSim yo tengo conectadas ya mis solenoides y tengo conectados mis sensores y mi botón. Entonces, nada más lo que tenemos que tener cuidado, repito, es que
yo respete la tabla, la manera en la que estoy conectando tiene que coincidir con mi tabla. Yo decido qué cosa conecto y a dónde la conecto, nada más tengo que respetar lo que estoy estableciendo en la tabla. Pero sin ningún problema pudiéramos hacer lo que comenta. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, más dudas? Buena pregunta por ahí la de su compañera. ¿Más preguntas, por favor? ¿Preguntas, dudas? Bueno, yo espero que ya hayan copiado por ahí su tabla. El siguiente paso es el de empezar ya con la programación, ¿de acuerdo? Y aquí, pues vamos a empezar con un primer acercamiento que sería, pues, lo que obtenemos del análisis del problema. Ya vimos que del análisis de problema, de la ecuación de movimiento o del diagrama espacio-fase, sabemos que para que A encienda, tiene que estar el start y el A0. Sabemos que para que B encienda es por medio de A1. Sabemos que para que B menos encienda es por medio de B1. Y sabemos que para que A menos encienda es por medio de B0. ¿Ok? Este es nuestro primer acercamiento al problema, nuestro primer acercamiento al programa. Aquí, si se fijan, yo ya tengo inclusive las direcciones que corresponden a cada uno, ¿no? Por ejemplo, el start, ya sé que la dirección es la 00, el A0 es la 01, A más es la 00, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, pues vamos a irnos al códices y vamos a hacer este primer programa. Preguntas aquí con el primer programa, con esta parte del primer acercamiento de la lógica. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede muy claro aquí? ¿O algo con lo que se les gustaría saber aquí? Bueno, entonces, yo ya me adelanté para cuestiones de tiempo, yo ya lo programé acá en códices. Aquí lo ven ya programado, tengo el start y A0 prendiendo a A más, A1 prendiendo a B más, B1 prendiendo a B menos y B0 prendiendo a A menos, ¿ok? Yo ya no me voy a meter aquí en este video en la parte de la configuración. Yo confío que ustedes ya tienen configurado o ya vieron el video pasado. Entonces, aquí en este video o en esta clase ya no nos vamos a meter a la parte de la configuración. Yo ya tengo abierto aquí el Pesto Easy OPC. También ya tengo abierto el PLC Win. Aquí no lo vemos, pero está aquí abajo. Aquí está el PLC Win. Entonces, en la parte de la configuración ya no nos vamos a meter. Bueno, entonces ya tengo aquí el programa, ya lo tengo programado. Ahora vamos a irnos a Festo. Ya está inclusive todo configurado, ¿eh? Ya toda la parte de la configuración ya la tengo lista. Nos vamos a ir a FluidSim y aquí, ojo, con los pequeños cambios que sufrió nuestro archivo de FluidSim con respecto al ejemplo pasado. Primer cambio, pues se nos agrega la etiqueta B0. Anteriormente no teníamos el sensor B0, aquí ya lo agregué, ¿ok? Primer cambio. Segundo cambio es las conexiones del PLC. Recuerden que las conexiones son en base a la tabla de asignación. Si mi tabla de asignación dice, por ejemplo, que mi sensor B0 va a estar conectado al canal 3, el sensor B0 va a estar conectado a la entrada 3, pues yo tengo que respetar esa conexión acá en FluidSim. Aquí lo ven, de hecho, B0, que es está conectado al canal de entrada 3. Tengo que respetar. Entonces, estas conexiones que ven aquí respetan a lo que está diciendo la tabla de asignación totalmente. Igual las salidas. Por ejemplo,
la salida a menos. La salida a menos dice que está en la salida 0, 1. Entonces, si yo checo aquí en FluidSim, aquí está a menos, y si se fijan, está conectado a la salida 1, tal cual marca la tabla. Entonces, el par de cambios que sufrió nuestro archivo con respecto al anterior es que agregamos la marca B0, agregamos obviamente el sensor B0, y las direcciones de conexión aquí también cambiaron. Les había comentado la clase pasada que así como ven las conexiones en FluidSim, así se conecta físicamente. Lamentablemente no podemos ahorita tener acceso al laboratorio, pero literalmente se conecta el sensor a 24 volts, el otro cable del sensor lo llevamos al PLC en la entrada 1 y lo mismo las salidas. Los solenoides van conectados a 0 volts, la válvula se conecta por una parte a 0 volts y por la otra se conecta a la salida del PLC en el canal 1. Así como ven las conexiones, así se hace también en lo físico. Preguntas aquí con la parte de FluidSim, con el diagrama de FluidSim. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a probar nuestro primer programa que tenemos aquí, o el primer acercamiento que tenemos. Me voy a loguear. Me dice, el programa ha cambiado, ¿deseas cargarlo? Le voy a poner aquí en cargar todo. Recuerden que es importante cargar todo. Ok, y una vez que le dimos en cargar todo, muy importante, lo ponemos en modo de run. Le damos play en FluidSim y lo ponemos a correr. Denme un minuto, por favor. Listo, gracias. Ok, regresamos. Entonces, ya le dimos play aquí en FluidSim. Ya también tenemos corriendo aquí la parte del PLC en Codesys. Por lo tanto, ya podemos poner a correr la secuencia. Voy a darle el botonazo de Start y nos vamos a dar cuenta que pues no funciona. O sea, esto de plano no va ni para atrás ni para adelante. Aquí lo que debería estar sucediendo es que el pistón A salga, pero pues no sale. Si el pistón A no sale, lo primero que tengo que analizar es si la solenoide A+ está recibiendo señal, si está recibiendo señal para encenderse. Eso lo podemos ver en la parte de las salidas del PLC. Ahí está mi botón Start presionado. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente la señal de A+, o sea, la solenoide A+, está recibiendo señal del PLC. O sea, el PLC está intentando prender, o más bien no la está intentando prender, está encendiendo a la solenoide A+. La razón por la que entonces el PLC no se mueve es porque también A- está recibiendo señal por parte del PLC. Entonces, si tengo encendido tanto el más como el menos, mi válvula no va a ir ni para atrás ni para adelante. Entonces, mi PLC mi pistón no va a ir a ningún lado. ¿Ok? Entonces, el problema que tengo aquí es un problema de contradicción entre mis solenoides. Preguntas aquí con el problema. Si no se entendió, lo volvemos a explicar. Antes de ver la solución, es importante entender el problema. ¿Dudas aquí entonces con lo que tenemos ahorita? Vamos, por ejemplo, a analizar en Codesys por qué está prendida nuestra solenoide A-. A- es la última línea que de hecho ven aquí en azul. Bueno, que ahorita inclusive estoy marcando en rojo. ¿Por qué está prendido A-? Pues muy sencillo, porque A- le dijimos que se prendiera con el sensor B0. Y como B0 ahorita está prendido, porque el pistón B está adentro,
pues entonces el PLC, al recibir la señal de B0, que es por el canal 3, está dándole la salida a menos. Entonces hay que corregir esta línea. Esta línea no debería estar ahorita encendida. A menos es la última línea que debería encenderse y sin embargo es la primera que se enciende. A estas líneas que se encienden a destiempo le vamos a llamar líneas precoces. Inclusive el curso pasado por ahí lo que lo mencionábamos, ¿no? Entonces, estas líneas son líneas que se encienden a destiempo y son líneas que nos van a estar dando problemas. Me voy a desloguear del PLC y le vamos a dar stop aquí. Vamos a regresar aquí a la presentación. Entonces, el problema, ya vimos cuál es el problema. Es que la línea de A- se está prendiendo a destiempo, se está prendiendo antes de lo debido. Debería ser la última línea que se enciende en la secuencia y sin embargo es la primera que se enciende. ¿Esto por qué? Porque el sensor B0 está activo de inicio y al estar activo de inicio la prende. La medicina para estas líneas, que le vamos a llamar líneas precoces porque se encienden antes de tiempo, es colocar un contacto normalmente abierto. La idea de colocar este contacto normalmente abierto es romper esa línea. Si yo rompo la línea, no tiene manera de encenderse. Si la línea está rota, la corriente no pasa y esa línea no se enciende. Entonces vamos a romper la línea o vamos a interrumpir la línea por medio de un contacto normalmente abierto. ¿Ok? ¿Qué señal es la que vamos a colocar aquí en el contacto normalmente abierto? Bueno, la señal que vamos a colocar ahí va a ser una señal auxiliar que le vamos a llamar bandera. Se le conoce como bandera o memoria. Y la vamos a identificar por medio de la etiqueta F seguido de un número consecutivo. F0, F1, F2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puede ser F0, puede ser F1, puede ser F2. Aquí lo importante que sepamos es que ese contacto nuevo que estamos agregando a nuestro diagrama es un contacto de bandera. Ahorita, de momento, no podemos definir si se trata de la F0, de la F1 o de la F2. ¿Por qué? Porque esa línea en donde está la bandera ahorita es la última línea en la secuencia. Entonces, dado que no hemos empezado como tal propiamente a trabajar con la secuencia, porque este error no nos dejó ni siquiera arrancar, no sería correcto decir que va a ser la 0, la 1 o la 2, porque va al último, es una bandera que trabaja al último en la secuencia. Espero que todos lo vean ahí y se den cuenta que esa bandera trabaja al último, o sea, es la última bandera prácticamente que está trabajando en la secuencia. Y como no sé todavía cuántas banderas voy a ir poniendo en la secuencia, no puedo definir que vaya a ser la F0, la F1 o la F2. Ahora bien, ¿qué es esto de bandera? Aquí un repaso a banderas que vimos por ahí el cuatripasado. Una bandera es básicamente una señal que indica que un evento en la secuencia ocurrió. Es una señal que indica que un evento en la secuencia ocurrió. Con evento me refiero a, por ejemplo, salió A, regresó A, salió C, etcétera, etcétera. Con eso me refiero a un evento. Podemos decir que un movimiento ocurrió. Por ejemplo, en esa imagen de que tenemos ahí, hay una banderita roja. ¿Quién me dice, en base a lo que acabo de decir, qué evento estaría señalando esa banderita roja? Quedamos que un evento lo podemos ver como un movimiento. Por ejemplo, un evento puede ser salió A, otro evento puede ser regresó C. Ahí donde está levantada la banderita roja, ¿qué evento estaría señalando? La salida de B. O la salida de B. Esa banderita roja se levanta cada que B sale o cuando B sale. Al instante en el que B sale, la banderita se levanta. ¿Ok? Entonces, una bandera es básicamente eso, lo podemos ver de esa manera. Por eso se llama bandera, porque se levanta para señalar algo. En este caso, esa bandera se está levantando cuando B sale.
lo que me está señalando esa banderita roja es que B sale. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es qué es la bandera. Ahorita vamos a ver para qué sirve y cómo utilizarla. Lo primero que les tiene que quedar claro es que es una señal que me indica un evento. En este caso, por ejemplo, en particular, la bandera me está señalando el evento de que B salió. Preguntas aquí, por favor, con esta parte, lo volvemos a explicar si es necesario. Ok. Bien, ya sabemos qué son las banderas. ¿Para qué sirven? Las banderas nos van a permitir habilitar o deshabilitar líneas del programa para darle el orden deseado a la secuencia. Repito, nos van a permitir habilitar o deshabilitar líneas en especial para que le demos el orden que queremos a la secuencia. ¿Cómo las vamos a ocupar? Vamos a colocar contactos cerrados o abiertos de la bandera en el programa. Por ejemplo, si me interesa deshabilitar una línea, el contacto que le agrego a esa línea de la bandera va a ser un normalmente cerrado. Si me interesa habilitar una línea por medio de la bandera, coloco un contacto normalmente abierto de la bandera, en la línea que a mí me interese habilitar. También muy importante, la bandera va a requerir su condición de encendido y su condición de apagado. Estas banderas también se les conoce como memorias, bits de memoria, marcas, relevadores internos o bits de control. En el argot de automatización podemos ocupar o podemos encontrar estos términos para identificar una bandera. Las banderas son importantes, son herramientas esenciales cuando estamos hablando de programación en automatización. Prácticamente va a ser el pan de cada día lo que resta del cuatrimestre y el siguiente cuatrimestre en mecatrónica. O sea, no es algo que vayamos a ver por encimita, no es algo que no vayamos a ocupar, es algo que vamos a estar ocupando constantemente y sin el cual prácticamente no pudiéramos resolver problemas en automatización. Entonces, me interesa mucho que si al final de la explicación no quedó claro algo, me digan para regresarnos, ¿de acuerdo? Porque sí es algo que vamos a estar ocupando. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas? Bueno, les doy unos segunditos más ahí para que copien lo que ustedes consideren. Bueno, entonces, vamos a regresar a la parte del programa. Nuestro programa, entonces, hasta ahorita lleva lo siguiente. Agregamos una señal que se llama FX, es este contacto abierto. Todavía no definimos si va a ser F0 o F1, ya explicaba yo por qué. Entonces, bastará con agregarlo y probarlo. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, me voy a regresar aquí a Codesys. En la última línea voy a agregar un contacto abierto y le voy a llamar literal FX.
Voy a dar Enter. Hipótesis me va a preguntar qué es eso de FX, porque FX como tal, pues Códesis necesita saber de qué se trata, ¿no? Aquí básicamente lo que me está preguntando Códesis o lo que me está diciendo es que si se trata de una variable booleana, me está preguntando, ¿FX se trata de una variable booleana? Le voy a decir que sí. En realidad aquí no hay que cambiarle prácticamente nada. Al momento que uno le da que sí, se declara la variable fx aquí arriba como bool. En realidad, fx no se va a ocupar ahorita en el programa, pero no puedo yo dejar en blanco el contacto en Códesis como lo hacíamos en FluidSim, porque aquí Códesis me va a dar un error. Si yo dejo el contacto en blanco, Códesis no me va a dejar correr el programa. Entonces, por eso agregué esta etiqueta de fx, aunque en realidad ahorita no se va a ocupar más adelante, más que para esta parte. Vamos a descargar el programa, me logueo, me dice que el programa ha cambiado, le voy a dar cargar todo. Y lo ponemos en modo de run. Una vez puesto en modo de run, me vengo acá a FluidSim, le damos play y le vamos a dar start. Vamos a revisar primero de entrada si está prendido a menos. No, aquí está. De entrada ya no se prendió a menos, lo cual ya es positivo. Y obviamente que no se va a prender a menos. ¿Por qué? Porque pues está abierta la línea. Vean que está prendido aquí B0, pero al estar abierto este contacto de FX, pues no permite que se encienda a menos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a darle start, vamos a ver qué hace. Sale A y sale B. Lo que sigue es que regrese B. Al momento que se trabe una secuencia, lo primero que hay que ir a ver es si se está prendiendo el movimiento en cuestión. O sea, si el movimiento en cuestión está recibiendo señal. Ahorita el movimiento en cuestión es B-. Entonces voy a revisar aquí abajo si B- está recibiendo señal. Me doy cuenta que sí, B- sí está recibiendo señal de parte del PLC. El problema por el cual el pistón B no está regresando, de nuevo tiene que ver con una contradicción. Tengo encendido al mismo tiempo el más, B+, y B-. Es por eso que mi pistón no va ni para atrás ni para adelante. Ambos me están aquí, o sea, cuando tengo ambos encendidos, están haciendo que mi válvula quede totalmente bloqueada. Uno de los dos no debería estar prendido. Y creo que la respuesta es obvia. El que ya no debería estar prendido es B+, porque B- tiene que trabajar ahorita para hacerme regresar a B. Entonces, este sí está bien que esté prendido. El que ya no debería estar prendido es B+. B+, cumplió con su cometido, que era sacar al pistón B. Al momento de que B+ se prende, el pistón B sale. Y cuando ya salió, pues ya es momento de que deje trabajar a B-, que ya esté apagado el más, para permitirme trabajar al menos. ¿Ok? Preguntas aquí con lo que acabo de explicar. Bueno, entonces vamos a regresarnos a nuestra presentación. Ya vimos que entonces la línea problemática es precisamente la de B+. La culpa no es de B-, la culpa es de B+. ¿Cuál es el problema con B+? Ya vimos que se queda encendida la línea. De hecho, si me voy a Códesis, vamos a ver ambas líneas encendidas. Ahí lo ven claramente. Está encendido tanto B+ como B-. Esta de arriba, B+, ya no debería estar encendida para dejarme trabajar la de B-. Entonces, es una línea problemática. Estas líneas que se quedan estorbando, les vamos a llamar así, líneas que estorban, líneas estorbo. Y la medicina para líneas estorbo es, bueno, primero, ¿por qué se quedó prendido B+? Analicemos por qué se queda prendido B+. Es muy sencillo. B+ se queda prendido porque se enciende por medio de A1. Y A1, como pueden ver, pues ahorita A1 está prendido. Como el pistón A está fuera, la marca A1 está activa. Y como la marca 1 está activa, me está haciendo que quede prendido el B+. Entonces, volvemos acá.
La medicina para líneas que quedan estorbando, porque B+, el problema que tenemos es que se quedó estorbando, o sea, ya debería estar apagado. La medicina es un contacto normalmente cerrado de bandera. Y en este caso, ya podemos decir que va a ser la F1, porque ahora sí, esto se está dando, o es la primer bandera como tal, que ya estoy ocupando para resolver la secuencia. Anteriormente, el contacto que pusimos, yo no podía decir que iba a ser el primero o el segundo, porque era el último movimiento en el que estaba actuando la bandera. Aquí sí yo ya puedo decir que es la primera bandera en función de cómo va mi secuencia. Ya salió A, ya salió B, ahorita lo que sigue es que regrese B. Entonces, aquí sí yo ya puedo decir, va a ser mi primer bandera como tal en la secuencia para irla resolviendo. Entonces, le vamos a colocar la etiqueta F1. ¿Por qué un contacto cerrado como medicina para estas líneas? Muy sencillo, porque la idea es que la corriente pase a través del contacto cerrado, encienda AB+, y después de que encendió AB+, nosotros rompamos este contacto, quememos este contacto. Es decir, va a prender B+, el pistón B sale, y cuando salga, yo ya puedo, por ejemplo, quemar la línea de B+, para que ya no me esté estorbando. Puedo romper este cerrado. Si yo activo la F1, este cerrado se abre y me apaga B+, lo cual me va a hacer que deje trabajar a B-. Entonces, medicina para líneas que estorban es un contacto cerrado, un break, para romperla después de que encienda. Esa es la idea del cerrado, dejar que prenda y después de que prendió, romperla por medio del break. Aquí preguntas, por favor, dudas. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces, una vez que ya agregamos el contacto cerrado, el F1, ahora sí hay que pensar en prender ya a la bandera, porque de nada me sirve tener una bandera F1 ya definida y que ya estoy ocupando si no la enciendo. O sea, una bandera no me sirve de nada si no la estoy utilizando, si no la enciendo. Entonces, si recuerdan, en sistemas hidráulicos y neumáticos, las banderas las colocábamos por medio de relevadores con enclavamiento. Con el enclavamiento prendíamos a la bandera y apagábamos a la bandera. Tenía una condición de encendido y una condición de apagado. En el caso del PLC no va a ser necesario tener esta estructura de enclavamiento. Vamos a ocupar instrucciones de encendido y de apagado específicas para la bandera. Estas instrucciones se llaman set y reset. En algunas marcas de PLC le llaman latch y unlatch, pero comúnmente se le conoce como set y reset. La instrucción set y reset es una instrucción retentiva que lo que hace es que prende y apaga una señal. Deja prendida la señal o la deja apagada. Es básicamente lo que hace. Voy a explicar el funcionamiento de la instrucción set y reset. La instrucción set se utiliza una bobina. En ambos casos se utiliza una bobina. En el caso del set se utiliza la bobina S y en el caso del reset se utiliza la bobina R. Si yo me voy aquí a Códices, quiero que vean que tengo a disposición precisamente esas bobinas. Aquí está, bobina S y bobina R. Entonces, son esas bobinas precisamente las que vamos a estar ocupando. La bobina S entonces va a ser para prender a la bandera o prender a la señal en cuestión y la bobina R es para apagar a la bandera o apagar a la señal en cuestión. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Voy a colocar mi bobina S y le voy a colocar una condición para encenderla.
Cuando esa condición esté presente, como lo ven, aquí por ejemplo la bobina está apagada porque la condición está desactivada. Cuando la condición se active, por ejemplo, pensemos en un botonazo, cuando la condición se active, por lógica, se va a prender la bobina de set y la bandera se prende, o la señal en cuestión se prende. Cuando yo quite el dedo del botón, cuando se desactive la condición, la bandera ya va a quedar prendida. Es decir, no importa que la condición que la encendió ya no esté presente, la bandera queda prendida. Esa es la característica de una bandera o memoria, por eso también se le llama memoria, porque queda memorizado el hecho de que la bandera se activó. Activa la bandera y se queda prendida. ¿Hasta cuándo se va a quedar prendida? Se queda prendida de manera indefinida hasta que le aplico el reset. Entonces voy a tener, por ejemplo, mi bandera prendida, aquí lo ven en verde. El verde significa que la bandera está prendida, no significa que ahorita el reset esté prendido, solo significa que la bandera está prendida. Cuando no estoy activando el reset, que es con la condición del reset desactivada, aquí la ven, condición de reset desactivada, pues la bandera permanece prendida. Si yo activo la condición del reset, se aplica el reset a la bandera se apaga. Y cuando quito la condición de aquí, la bandera permanece apagada. Entonces, si le aplico reset, permanecerá encendida de manera indefinida. Si le aplico reset, permanecerá apagada de manera indefinida. ¿Hasta cuándo? Hasta que aplique el uno o el otro, ¿no? Hasta que se aplique el uno o el otro. Preguntas, dudas con las instrucciones set y reset. ¿Alguna duda? ¿Algo que necesitan que se repita? Bueno, entonces vamos a ocupar estas instrucciones set y reset para prender y apagar nuestra bandera. Ya dijimos que no solo se trata de agregar los contactos abiertos y cerrados, como lo tenemos aquí, sino que ahora sí, como ya es mi primer F y ya la voy a ocupar, ahora sí la tengo que pensar en prender. ¿Cómo vamos a prender y apagar nuestra bandera por medio de estas instrucciones set y reset? Bueno, en el caso del encendido, vamos a colocar la condición del evento que esperamos que la bandera señale. Les recuerdo que una bandera es una señal que literal señala un evento o indica que un evento ya ocurrió. Entonces, ¿cómo voy a prender a la bandera? Por medio del set, aquí lo ven F1, set, pues voy a colocar la señal que me indica que el evento que espero ya ocurrió. En el ejemplo que veíamos de la banderita roja, el evento que queremos que señale la bandera es la salida de B. Ese es el evento que está señalando la banderita roja, la salida de B. Entonces, ¿qué señal a mí me puede indicar que B salió? Que el evento que estoy queriendo señalar ya sucedió. Pues sería la señal de B1, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Si el evento que yo espero que mi bandera 1 señale es que el pistón B salió, entonces la señal indicada para hacérmelo saber es B1. Coloco a B1 a que prenda set a la bandera 1. Eso para el encendido. Mientras que para el apagado, aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, puedo apagar la bandera cuando ya toda la secuencia terminó. En el 80% de las veces me va a funcionar el apagado de mis banderas cuando ya todo terminó. ¿Cómo me doy cuenta que ya toda mi secuencia terminó? Pues muy sencillo, cuando se active el último sensor de la secuencia. En el caso de este ejemplo, la secuencia es sale A, sale B, regresa B y regresa A. El último movimiento de la secuencia es que regresa A. ¿Cómo me doy cuenta que A regresó? Por medio del sensor
a 0. Entonces, a 0 es la señal, por ejemplo, que me puede decir que la secuencia ya terminó. Y si la secuencia terminó, le aplico el reset a mi bandera F1. Aquí lo ven, le estoy aplicando reset. Otra opción es cuando la bandera ya terminó o el último evento en el que estaba trabajando la bandera ya ocurrió. Esa parte la vamos a explicar ahorita más adelante. Preguntas aquí, por favor, con encendido y apagado de la bandera por medio de set y reset. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, por favor? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo, habiendo explicado ya cómo prender y apagar una bandera. En nuestro ejemplo, ¿cómo vamos a prender entonces a nuestra bandera? Bien, en primer lugar, para resolver el enigma de cómo voy a prender a mi F, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿para qué la mandé traer? ¿Para qué la generé? ¿Cuál es la razón de existir de la F1? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Para qué la estoy creando? Y la respuesta de ¿para qué la mandamos traer? Es para apagar a B+. Su trabajo de esa F1 ahorita es apagar a B+. ¿Ok? Bien. Lo siguiente que me tengo que preguntar es ¿cuándo es prudente apagar a B+? O sea, ¿en qué momento yo ya puedo dar por apagado a B+? Pues la respuesta es muy sencilla, cuando el pistón B ya haya salido. Si el pistón B, si yo me doy cuenta que el pistón B ya salió, quiere decir que la línea de B+ ya cumplió con su cometido, que era sacar a B. Entonces yo ya puedo apagar a B+ cuando el pistón B haya salido. Si me doy cuenta que el pistón B salió, ya es prudente, ahora sí, apagar a B+ para que eso deje trabajar a B-. Y entonces el evento que espero que señale la bandera es precisamente ese, que haya salido B, para que si la bandera señala que B salió, entonces me apague a B+. Repito, si la bandera 1 me señala el evento, o sea, si ella me dice, oye, te puedo avisar o te estoy avisando de que el pistón B ya está fuera, entonces este contacto que está cerrado se rompa y me apague a B+. Por lo tanto, el evento que quiero que señale la bandera es la salida de B. La salida de B es el evento que pretendo que señale mi F1. ¿Y qué sensor me puede a mí dar la información de que B salió? Es B1. B1 va a ser la marca o el sensor que me va a avisar que el pistón B salió. Por lo tanto, vamos a poner a B1 a que prenda a la F1. Aquí lo ven, el set de mi F1 se va a dar por medio de B1. La intención entonces es que en cuanto el pistón B sale, pisa B1, B1 prende a la bandera cambia de estado todos sus contactos. En este caso, este cerrado abre y al abrir apaga B+, y eso nos debería dejar trabajar a B-. Ahorita lo vamos a ver en la parte de la simulación. Aquí me gustarían sus preguntas, por favor.
¿Preguntas, dudas? Ok, si no hay preguntas, entonces vámonos a la modificación del programa y a la simulación. Me voy a desloguear y vamos a agregar esas modificaciones. En primer lugar, voy a agregar mi contacto cerrado de bandera aquí a B+, este es B+. Entonces agrego mi contacto cerrado y le voy a poner F1. Le doy Enter y obviamente Codesys me pregunta, ¿qué es eso de F1? Yo no sé qué es eso de F1, pues le voy a dejar así como está, le voy a decir que es una variable y que es de tipo booleana. Le voy a dar OK y va a quedar declarado en la parte de aquí arriba que F1 es una variable de tipo booleana, básicamente una bandera. Entonces ya quedó ahí declarada la bandera, falta la línea del encendido de la bandera. Para la línea del encendido voy a agregar una nueva línea, con el botón de nueva línea, y agrego la condición de encendido de la bandera. Sabemos que se va a encender por medio del sensor B1, ¿no? Quedamos que B1, donde B1 es la dirección EB0.4. Entonces voy a poner EB0.4. Enciende a... voy a poner set. Ojo que estoy ocupando la bobina set. Ahí lo ven. Enciende a F1. Ahí está. Tengo a B1 encendiendo a F1. Vamos a hacer la descarga. Cargar todo. Online. Run. Muy importante. Si no, no va a ejercer el control PLC. Stop aquí en FreeSim. Play. Y vamos a comprobarlo. Presionamos Start. Sale A, sale B, regresa B. Hasta ahí vamos perfecto. Ya nada más nos falta el regreso de A. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Dudas? Algo que no haya quedado muy claro ahí en la modificación que acabamos de hacer. Quiero que vean que la línea de B+, que es esta, la línea 2, pues no está encendida. Tiene presente la condición de A1, este es A1. Sin embargo, después de A1, vean cómo se corta la energía. Aquí corta. O sea, en lugar de que vaya corrida la energía y le llegue a B+, ya se cortó la energía por medio de la F1. ¿Por qué? Porque observen que mi F1 está prendida. De hecho, aquí arriba aparece como true. Aquí ven F1 igual a true. Quiere decir que mi bandera está prendida. Y si mi bandera está prendida, todos los contactos de mi bandera van a cambiar de estado. Si son normalmente cerrados, van a abrirse. Si son normalmente abiertos, van a cerrarse. Entonces, en el caso de este contacto, como es normalmente cerrado y la bandera ahorita está prendida, pues este contacto en realidad ahorita está roto, está abierto. Es por eso que la energía no pasa de ahí. Y lo que está haciendo es mantener a raya, mantener apagado a B+, lo cual me dejó en su momento trabajar a B-. Ahorita B- ya no está prendido porque depende de B1, y como B1 pues ahorita ya no está activo porque B regresó, no lo veo prendido, pero lo que importa es que B ya alcanzó a regresar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, duda? Ya estamos casi por terminar. Bueno, entonces, vámonos a la presentación. Bueno, en primer lugar, tenemos el problema ahora de que no nos está regresando A. Ya sabemos que cuando se nos traba la secuencia, lo primero que tengo que ir a ver es la solenoide. ¿Qué está pasando con la solenoide? ¿Está prendida o no está prendida? Entonces me voy a ir aquí abajo y nos vamos a dar cuenta de que A-, la solenoide A- no está prendida, no está encendiendo. Y es obvio que no esté encendiendo porque me voy a regresar a Codesys. La línea de A- es esta, es AB01, es esta que ven aquí. Obvio que no va a encender porque a pesar de que está B0, que es este que ya está activo,
Tengo un contacto abierto, que pues está abierto, y no me deja encender a menos. Necesito que este contacto se cierre. Si este contacto se cerrara, a menos ya trabajaría, ¿ok? Entonces me permitiría trabajar a menos, pero como este contacto lo rompimos a propósito al principio, si se acuerdan, este fue el contacto, esta era una línea precoz que rompimos al principio, pues ahorita tengo el problema de que ya necesito prenderla para que regrese a. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿esta fx será la misma f1 o habrá una f2, por ejemplo? O sea, ahí donde tengo la fx, ¿será f1 o será f2? Para resolver esta cuestión, habría que analizar qué evento estoy esperando para habilitar la línea de a menos. Dense cuenta que ese contacto fx está para habilitar a menos. O sea, si yo habilito a fx, también a menos se habilita. Entonces la pregunta es, ¿qué evento espero para habilitar a esta línea? Recuerden que la bandera me señala eventos. Si la bandera se prende, me está señalando un evento. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué evento espero para poder regresar a A? Si analizamos la secuencia es A más, B menos, A menos. De hecho, la podemos ver aquí mismo. A más, B menos, A menos. ¿Qué evento? Y con evento recuerden que me refiero a un movimiento. ¿Qué evento estoy esperando para que A pueda regresar? Pues primero que B haya regresado. Si B regresó, ya es momento de que A regrese. ¿Cómo sé que B regresó? ¿Qué señal me puede decir a mí que B regresó? B0, la cual de hecho ya veo aquí. O sea, yo ya con B0 yo sé que B regresó. Ok, y ya vimos que la pura señal de B0 no era confiable porque nos hacía la línea precoz. O sea, el puro B0 nos hacía la línea precoz al principio. Entonces, necesito además otra cosa. O sea, ¿qué otra cosa? Pues necesito saber que el pistón B, además de que ya regresó, o sea, el puro B0 no me sirve para saber que B regresó. El puro B0 me sirve para saber que B está adentro. Yo necesito saber que B regresó en realidad, o sea, que salió y regresó. No me sirve a mí nada más el hecho de que B esté adentro. Yo necesito saber que en un momento salió y regresó. Entonces, si el sensor B me sirve para saber, B0, perdón, me sirve para saber que B regresó, necesito algo que me indique que el pistón B en algún momento en el tiempo salió. Y si recuerdan, es precisamente el evento que F1 señala. El evento que F1 señala, ya lo sabemos, es que B salió. Entonces, como es el mismo evento, el que necesito arriba y abajo, pues es la misma F. Repito, F1, ya lo habíamos visto, no señala que B salió. Y si para que A regrese necesito saber que B salió y regresó, pues voy a poner una función AND entre ambas. F1 me va a avisar de que B salió y B0 me va a avisar que ya regresó. Si veo a la F prendida quiere decir salió y además si se toca B0 quiere decir que ya fue y vino, que ya regresó. ¿Okay? Entonces es el mismo evento, es la misma F. ¿Alguna pregunta aquí con lo que acabo de explicar? ¿Preguntas, dudas? Casi como regla, también podemos decir que en estos contactos incógnita, podemos ir poniendo con la última bandera que hayamos creado. O sea, al momento que vamos haciendo nuestro análisis paso a paso, como lo hemos estado haciendo, en donde yo me atore, que es como en este caso, y yo tenga, o sea, la culpa de que esté atorado es precisamente este contacto incógnita, prácticamente casi como ley, podemos decir que ahí va a ir el contacto de la última bandera creada.
repito lo que acabo de decir, si me llego a trabar en la secuencia, como ahorita estoy trabado, por la culpa de un contacto incógnita, que es este, casi como regla, ahí podemos colocar la última bandera que hayamos creado, que tengamos creada. En este caso no tenemos otra más que la F1, no existe otra, es la última y la única que tenemos, por lo tanto es F1. Esa sería otra manera más fácil de verlo. ¿Preguntas, dudas, por favor, antes de ir a la modificación del programa y la prueba? Bueno, entonces, vámonos a la modificación. Ok. Vamos a agregar aquí, en lugar de ser fx, ya no va a ser fx, va a ser f1. ¿Okay? Es f1. Es lo único que vamos a cambiar hasta ahorita. Me voy a loguear otra vez. Le doy cargar todo. Le doy en línea. Run. Le damos aquí stop. Le damos play. Y va de nuevo. Start. Ok, ahí quedó. Sale A. Sale B. Regresa B. Y finalmente regresa A. Si le doy Start otra vez, nos vamos a dar cuenta que ya no va a volver a hacer la secuencia. La hizo una vez, pero ya no la vuelve a hacer. Aquí hay que ver la razón por la cual no está saliendo otra vez A, porque aquí la cuestión es que A tiene que volver a salir. Entonces, voy a presionar Start y vamos a analizar si A más se prende o no se prende. Al presionar Start nos daremos cuenta de que sí, efectivamente el pistón A o A más está prendida. El problema es que se nos queda prendido otra vez A menos. Es el mismo problema que teníamos al principio. A menos es una línea precoz que habíamos resuelto con el contacto abierto de la bandera. ¿Okay? Aquí A menos otra vez de manera precoz se queda encendida o está encendido cuando no debería estarlo, y este conflicto, esta contradicción en la válvula, pues hace que se bloquee. Vamos a analizar cuál es el problema entonces. ¿Por qué A menos sigue prendido si se supone que ya habíamos resuelto el problema de que era una línea precoz? Bueno, el problema está en lo siguiente. La medicina para líneas precoces, habíamos dicho, era este contacto abierto, que de hecho va a ser de F1. El problema es que como ahorita la F1 quedó prendida, aquí la ven, como la F1 quedó prendida, pues este contacto que era abierto de bandera está cerrado, y eso hace que la corriente pase y se quede encendido A menos. Repito, mi bandera ahorita está encendida F1, y al estar encendida F1, este contacto que es normalmente abierto se cierra, y al cerrarse pasa la corriente. Entonces, ya nada más lo que nos resta es apagar a la F. Si yo apagara a la F, este contacto regresaría a su estado normal, que es abierto, y esta línea se apagaría. Y el problema quedaría resuelto. Entonces, ya nada más vamos a proceder con la parte del apagado de la bandera. Bueno, para apagar la bandera, primera opción, ya lo habíamos dicho, es cuando todo termina, cuando toda la secuencia terminó. ¿Cómo sabemos en este caso que toda la secuencia terminó? Pues cuando A menos suceda. Si el movimiento A menos sucede, quiere decir que ya todo terminó. ¿Y cómo me doy cuenta que ya sucedió A menos? ¿Cuál es el último sensor que se activa en la secuencia? A0. Entonces vamos a poner a A0, aquí lo ven, última línea. Vamos a poner a A0 a hacer el reset de la F1. Aquí está, última línea. A0 apaga a F1. Entonces, esa es una primera opción.
Otra opción para apagar a la bandera es cuando la bandera ya no es útil. ¿Cómo saber que una bandera ya no es útil? Muy sencillo. La bandera 1, F1, únicamente trabaja sobre dos movimientos, que es el B+, y que es el A-. Espero que se vea ahí, creo que es obvio. La F1 solo está trabajando sobre B+, y sobre A-. De los dos, el último movimiento en secuencia es A-. O sea, en el último movimiento, ¿cómo decirlo? De los dos, el más adelantado, el movimiento más adelantado es el de A-. Entonces, si yo me doy cuenta que A- sucede, quiere decir que mi bandera ya cumplió con su último cometido, que era regresar a A. Repito, si me doy cuenta que el pistón A regresa, quiere decir que la bandera ya cumplió con su último cometido, que era precisamente el de regresar a A. ¿Y cómo me doy cuenta que A regresó? Por medio de la señal A0. Entonces, en este caso, A0 apaga a la F1. De hecho, en este caso en especial, coincidió que es la misma señal, ¿no? A0 es la última señal de la secuencia y también coincidió que es la que nos indica que la bandera ya no es útil. En el 80% de los casos, repito, va a funcionar la opción 1, colocar el último sensor de la secuencia. Si no les funciona, recuerden que esto es método empírico y como tal es prueba y error. Si no les funciona el apagado de la bandera con el último sensor, intenten con el penúltimo. Y si no les funciona el penúltimo, pues el antepenúltimo, ¿ok? Y ya como opción 2, pudieran intentar ir apagando conforme ya no se van necesitando las banderas. ¿Alguna pregunta aquí, por favor, con el apagado antes de pasar ya a la programación de esta línea y comprobación? Preguntas, por favor, con el apagado de la bandera 1, aquí. Bueno, entonces vámonos a agregar la última línea. En línea me deslogueo, agrego última línea. Va a ser el encendido de la bandera, perdón, el apagado. Quedamos que el apagado es por medio de A0, que le corresponde la dirección EB01. Entonces, EB01 va a ser el apagado. Voy y pongo mi bobina de R, de reset, y le voy a decir que quiero que apague a la F1. Ahí está. Ok. Hacemos online, login, cargar todo, run, stop, play, y lo comprobamos. Ahí está, sale A, sale B, regresa a B y regresa A. Quiero que vean en FluidSim, perdón, en Codesys, que la línea de B-, perdón, era A-. La línea de A-, que es la línea 4, esta que ven aquí, ya no se mantiene encendida, porque como la bandera está apagada, de hecho aquí la bandera le estamos dando de manera continua la señal de apagado, pues entonces ya no pasa corriente por aquí por F1, ya no pasa corriente porque la bandera está apagada y eso hace que se mantenga la línea precoz de A- apagada. Entonces con eso resolvimos el último problema que teníamos aquí. Me gustaría sus preguntas, por favor, sus dudas, alguna parte que requieran que expliquemos de nuevo, algo que no haya quedado muy claro, algo que quieran saber en específico. Preguntas, por favor. Bueno, si no hay preguntas, voy a cortar aquí el video.